con la diputada Katia González. Buen día, diputada, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, te saluda acá Marcos, Jorge Rolón Luna, Mauricio Lejarraga, de la Mesa de Trabajo de Por el Imperio de la Ley. Te llamamos con relación ya no sabemos cómo definir ni conceptuarle a este supuesto defensor del pueblo, ¿verdad? Sí, realmente es muy grave lo que está pasando. Es el deterioro institucional y de la República y de la democracia a la cual nos han sometido los políticos que prefieren elegir para ocupar un cargo público, sea cual fuera, a un seccionalero, a un puntero político, que a una persona formada en una determinada especialidad. La Defensoría del Pueblo es una institución que, lastimosamente, hay que decirlo, desde su constitución en el año 1992, no ha conseguido despegar y convertirse en una institución robusta, capaz justamente de cumplir ese rol constitucional tan caro a los afectos de la democracia, que es la defensa de los derechos humanos en un país que de una cultura autoritaria enorme, donde los límites no están muy bien definidos. Nosotros necesitamos una defensoría del pueblo que actúe en la defensa de los intereses de la ciudadanía, en esos intereses difusos, en esos derechos humanos. Y cuando nos encontramos frente a un personaje, porque el otro pues era el padre monje, este tiene muchísimas deudas, pero era un tipo insignificante, digamos, un burócrata. Pero este señor, con una personalidad histriónica, altamente misógena, discriminadora, que no tiene la más pálida idea de lo que son de los derechos humanos, que no ha presentado un solo informe de seguimiento acerca de la situación de los derechos humanos en el Paraguay, ni cuáles son sus planes y políticas públicas, siendo un comisionado parlamentario, en este momento es una verdadera vergüenza ya sostenerlo en ese cargo. Buen día, diputada. Jorge Rolón Luna le saluda. ¿Cómo está? Bien, y Jorge, bueno, yo en realidad estoy hablando casi por boca de ganso, vos podés explicar muchísimo mejor porque tenés mucho más cultura en este tema de defensa de los derechos humanos que yo, de lo grave que es lo que está pasando. Gracias por el concepto, diputada, pero yo creo que a estas alturas la discusión seria, madura, racional sobre el defensor del pueblo y la situación institucional de la defensoría, digamos que ya no hay mucho que decir al respecto. En ese sentido, usted definió muy bien, ya no, a estas alturas a nadie le puede caber alguna duda acerca de las características personales de este señor, su nula gestión, pero aparte de su nula gestión, porque no es solamente que no hace nada, sino que las cosas que hace cuando las hace son en detrimento de los derechos humanos. Entonces a mí particularmente me interesa ya la cuestión estratégica y de fondo. No sé, está escalando es mi pregunta, ¿no se está escalando el conflicto con el cartismo de una manera que puede terminar haciendo que no se lo destituya a este señor? ¿No habría sido posible un acercamiento diferente a este hecho como para obtener los votos y destituirlo? Yo particularmente observo que que escala este tema de las diferencias entre el cartismo y el no cartismo de una manera tal que estos señores, de una manera tremendamente irresponsable, estuve, por ejemplo, escuchando las declaraciones de Bachi Núñez al respecto, se están cerrando y lo van a defender aunque mañana ustedes presenten pruebas del delito o crimen más atroz. Entonces no se abre la posibilidad de que este señor deje de hacer daño estando donde está. Eso es lo que a mí me preocupa finalmente, diputada. Con los delincuentes no se puede negociar. Esta gente no tiene principios ni valores, tiene negocios que proteger. No es que nosotros no hayamos procurado en este periodo recurrir a una democracia consensual donde podamos llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Eso se procuró muchísimo, Jorge. Mucho en el sentido de tratar de hablar en las comisiones cuando llega un proyecto de ley,
de tratar de instalar audiencias públicas para que cada uno sea escuchado, donde buscamos, por ejemplo, que la ley de puerta giratoria, decir qué norma lo que no te gusta para que esto no salga, o la misma cosa la fiscalía. No se puede negociar con ellos. Ellos lo van a proteger y ya lo iban a proteger, por eso lo que no se entiende, ¿por qué este defensor del pueblo, teniendo los votos, recurre a este tipo de trapisondas que exceden el ámbito institucional para volverse personal? Particularmente tengo mi teoría. Él va a ser un instrumento del cartismo para hacer el trabajo sucio. O sea que acá hay algo mucho más grave que lo que subyace simplemente en la periferia. Esto es, la verdad, producto de gente que considera que los derechos humanos no tienen que existir luego. Si vos le escuchás a la bancada de Honor Colorado, para ellos los derechos humanos no tienen que existir. Para ellos Stroessner es un dios al que hay que seguir, al que hay que copiar, al que hay que emular. Para ellos los derechos humanos y el concepto de seguridad ciudadana es la mano dura. Es el famoso, para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Esa es la manera en la cual se mueve ideológicamente el cartismo, Jorge. Sí, por eso sí. no se trata de Diputada, estrategia. una pequeña observación de mi parte para hacer comprensible, un poco más comprensible mi pregunta. Eso que usted dice al describir el cartismo es así mismo, no le agregaría ni una coma. Yo vengo sosteniendo eso desde hace muchísimo tiempo, me parece uno de los aspectos más graves de la mirada cartista hacia cuestiones del Estado y la relación entre el Estado y la sociedad, sin duda alguna. Ahora, el cartismo, y estoy acá ya nuevamente más en la cuestión política, ¿no? El cartismo se sostiene en sus posiciones en el Congreso, a veces pierde, a veces gana, pero se sostiene sobre todo con los votos liberales. Cuando esto se plantea, digo yo, de una manera así, cartismo contra el resto del mundo, el cartismo se abroquela, se cierra y recurre a sus aliados liberales, por ejemplo. Yo no sé cómo va a terminar la votación en esto, pero esos liberales que no me merecen ni respeto, ni mucho menos admiración, ni nada que se le parezca, en ciertos casos pueden ser estirados para votaciones que al final del día a Cartes le importa un bledo si Miguel Godoy sigue o no ahí. No es una cuestión de vida o muerte como el impuesto al tabaco o como otras cuestiones que sí le interesan. Acá el cartismo se está broquelando porque ya hay un desafío a moquete ahí, por decirlo metafóricamente, y vamos a ver quién la tiene. No quiero hacer una metáfora machista, pero bueno, se está midiendo ahí la hombría y digamos que la fuerza del cartismo ya se convirtió en una disputa en la que en tiempos electorales podría incluso vincularse a esa cuestión electoral. Entonces, ven cómo nosotros seguimos dominando diputados. Digo yo que tal vez no escalando el conflicto. No, quería nomás decir que no, yo en ningún momento pensé que realmente no se puede negociar con esa gente, pero hay votos cartistas. Pero no se puede negociar con los liberales tampoco, que son del grupo cartista. Esta gente hoy, en época electoral, y recibiendo el mencelán, ¿desde dónde vos quitás, Jorge, que nosotros tenemos margen para traerla a los... No, yo lo planteé como pregunta, diputada, y por eso estoy escuchando su explicación. Yo lo planteé como pregunta. Nosotros planteamos este juicio político sabiendo que no hay números, ni va a haber. Nosotros lo planteamos porque no podemos dejar, si nos preciamos digamos, demócratas, activar un mecanismo ante un informe de auditoría financiera que dice que recorre el país cobrando 5 jornales a objetores de conciencia aunque no corresponda. Cuando vos y yo sabemos que la objeción de conciencia hay que respetarla y no puede generar un costo pecuniario para nadie. La objeción de conciencia se, digamos, fundamenta en una convicción personal o religiosa, pero no puede ser intercambiada por dinero, como lo hizo este señor por 1.800 millones de guaraníes, yendo a las ciudades más recónditas, amenazando con que jóvenes se iban a ir presos si no pagaban. Eso está en el nivel acusatorio. ¿Y cómo dejar pasar algo tan grave?
¿Cómo dejar pasar la denuncia de malos manejos administrativos, malversación de fondos, acoso, hostigamiento, despido injustificado, falta de políticas públicas? Nosotros planteamos este juicio político sabiendo que simplemente era una manera de hacer pedagogía política, de explicarle a la gente lo grave que es que las instituciones republicanas estén sometidas a un modelo diferente para el cual fue concebido. Nosotros hoy tenemos los nombres, el cartismo lo va a proteger además de esos motivos, porque desde que planteamos el juicio político han metido a sus punteros y operadores en todas las filiales que tiene la Defensoría en el interior del país. Esa denuncia la hace. Los votos ya están comprados, no teníamos los votos, nunca tuvimos los votos, ni íbamos a tener. Por eso no se entiende por qué él escala esto y convierte algo en un acto de prepotencia, salvo, repito, que él haga el trabajo sucio del cartismo para eliminarnos del camino a algunos adversarios políticos. Se mezcla todo, pues, Jorge. Sí, me queda claro. Entonces, uno, como dice la inscripción a la entrada del infierno según Dante Alighieri, tenemos que abandonar toda esperanza de que se lo va a destituir. Toda esperanza. Acá es simplemente entender como ciudadanos quién es quién en este juego político e intentar poder recuperar y hacer un control cuando se tenga que elegir nuevamente, porque acá el Senado le quita la jeringa y se indigna y se apantallan algunos. 24 senadores le ternaron a este sujeto. Sí. Y de esa terna 61 diputados lo eligieron. Y ya cobraron todo por sus votos. No va a ser, ni siquiera tenemos una mayoría en el Partido Liberal, Jorge. Sí, tal cual. Muchas gracias por la explicación. En realidad lo planteaba como pregunta. Y bueno, si así de difícil, hay veces que el cartismo es derrotado también en diputados y a veces uno se plantea, bueno, ¿qué funcionó en aquel caso? ¿Qué no, verdad? 41 votos podemos conseguir, pero 53 ya no. Imposible. Claro. Entonces las veces que pudimos hacer algo fue porque necesitábamos 41 votos. Sí, porque con esa mayoría simple se conseguían las cuestiones contra el cartismo, pero si no, con esa mayoría ya determinada de 53 votos, ¿verdad, diputada? Es casi imposible. Sí, señor. Es casi imposible, es porque imposible. Es imposible porque en realidad se jactaba luego Bachi Núñez, decía no, nosotros somos 26 y ellos tienen que venir completitos. Y los argumentos no funcionan para Bachi Núñez. No, olvídate. No, ellos son 27 ahora porque Urbieta, que era de Fuerza Republicana, se fue con ellos la semana antepasada. Sí, o sea, son 27. Y ahí ya no tenés. Qué bárbaro. Ahí ya no tenés voto, definitivamente. Buenos días, diputada. Mauricio Lejarraga le saluda. Quería consultarle acerca de los incidentes que sucedieron ayer en el Congreso. Si nos podrías detallar un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, en realidad nosotros recibimos una información que hoy también la corrobora el propio defensor adjunto, de que personas de la policía y del registro del automotor estaban cotejando los datos de nuestros vehículos de manera tal y de nuestros domicilios a que nos sigan y eventualmente vincularnos a un hecho punible o atentar contra nuestra integridad física. Ese es el dato concreto que tenemos. 2 personas contratadas en la ciudad de Itá. Y nosotros cotejamos esa información, la recibimos de 3 fuentes diferentes. Por un lado recibió la diputada Rocío Vallejo, por otro lado recibí yo, y por otro lado recibió también la denunciante Diana Vargas, que había formulado una denuncia penal contra ese sujeto. Y teníamos la información de que 6 personas estaban como marcadas, ¿verdad? Y esas personas marcadas para recibir un escarmiento o una lección de que no se debe meter con el todopoderoso de Miguel Godoy, eran Celeste Amarilla, Rocío Vallejo, Desiree Masi, Diana Vargas, Katia González y Rafael Ávila. Y esa es la información que tenemos. Posteriormente, algunos periodistas también corroboran con sus propias fuentes que ya en la Secretaría Nacional de Inteligencia, dependiente del Ejecutivo,
se tenía esta información la semana pasada y no nos contaron. Y son esos los datos que manejamos, ¿verdad? Hace poco ustedes recordarán, o hace no mucho, que un funcionario entra con un código y borra unas órdenes de captura. Sí, Un funcionario sí. policial. Sí, Que en después Pilar. fue destituido. Si esto es serio, y vamos a saber si esto es serio, o cualquiera nomás puede entrar sin un proceso judicial, porque claro que estos datos se pueden pedir, ¿verdad? Puede pedir un escribano, o puede pedir un juez de manera oficial, o puede pedir la Cámara, o pueden pedir instituciones. Diputada, Pero si alguien ocultó nuestros datos, significa que estamos jodidos. diputada, esto es sin duda gravísimo. Yo estaba comentando al aire antes de que tuve conocimiento ya un tiempo atrás de esta situación. Ahora, ¿no se piensa como una estrategia también recurrir a organismos internacionales de derechos humanos? Digo esto y que quede claro que no estoy pidiendo que vayan a la embajada norteamericana porque eso a muchos se les ocurre que ante cualquier problema en nuestro país eso es lo que hay que hacer. Digo, organismos internacionales de derechos humanos porque existe un sistema internacional de derechos humanos que interconecta a los estados y a las instituciones y esto es gravísimo. O sea, en Naciones Unidas, más allá de que ellos saben lo que está pasando acá, tiene que tener, piensa uno, algún tipo de información que sea oficial sobre las quejas que tienen diversos sectores de la sociedad con respecto al funcionamiento de esta institución. Sí, en realidad todo es muy nuevo. Nosotros, como repito, iniciamos, en mi caso particular, porque esta es una forma también de violencia política contra la mujer. Somos todas mujeres prácticamente Totalmente. víctimas de este personaje, ¿verdad? Y en su momento yo hice una denuncia internacional ante la OEA, ¿verdad? El mecanismo de protección de los derechos de la mujer, y ellos quitaron un comunicado. Porque a mí esta no es la primera vez que me pasa un hostigamiento así tan personal, que exceden mucho, que tiene como objetivo obviamente que amedrentarnos, ¿verdad? Retirarnos, anularnos, para que nosotros no hagamos denuncias. Y en su momento yo me he pronunciado este organismo, y yo voy a hablar con las colegas a ver un poco si es que no podemos hacer la misma cosa, ¿verdad? Por lo menos dejar una ruta y una constancia, y que si nos pasa algo que sepan dónde buscar la ruta a la bala, ¿verdad? Porque la verdad es que es muy grave lo que pasa. No podemos seguir soportando instituciones tan frágiles, tan débiles, tan vulnerables. Esto nos conecta un poco también con la inseguridad cotidiana que vive el ciudadano. Si acá somos, o este es el modus operandi institucional, imagínense lo que es el ciudadano, que no tiene el acceso a los medios de prensa, que no tiene, digamos, el conocimiento, que no tiene a quién recurrir, que vive, digamos, en una situación de vulnerabilidad, o una mujer violada que cree que así nomás lo tiene que ser su vida. Sí, sí, imagínate lo que ha de ser la vida de esa gente. Nosotros que podemos dar nuestra voz de protesta al aire, plagiarnos por medios de comunicación, redes sociales, sufrimos esto. Esto es un terrorismo de Estado, de Estado, porque en realidad este señor ocupa un cargo tan importante para la República que al final lo volvió, no sé, una seccional ya es mucho. O sea, ya creo que quedamos elegantes y generosos otra vez. Diputada, muchísimas gracias por la atención. No, por favor, a ustedes, y vamos a seguir en contacto a ver qué pasa y si podemos esto seguir amplificando, porque de este señor no nos vamos a librar. Así mismo, gracias, diputada. Un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital. Katia González, diputada. No, definitivamente no hay los votos, o sea, y eso se sabe porque... y la pregunta de Jorge... Es mi pregunta, es la pregunta de Hugo, es la pregunta de gente que se sienta un poco y quiere opinar sobre esto y quiere encontrar una solución.